La cintura pélvica es el punto de unión del miembro inferior al tronco. La pelvis ósea incluye al hueso coxal, al sacro y al coxis. En esta imagen se puede observar por separado cómo están constituidos la cintura pélvica. Tenemos al hueso coxal, al sacro y al coxis, y cómo se puede observar que el hueso coxal es una fusión de tres huesos separados denominados ilion, isquion y pubis. Estos se van a unir entre sí en el acetábulo, que es una estructura en forma de copa para la articulación con la cabeza del fémur y el hueso del muslo. Los dos huesos coxales, derecho e izquierdo, se articulan con el sacro posteriormente y a nivel de la sínfisis del pubis anteriormente. El sacro es una fusión de las 5 vértebras sacras de la columna vertebral y el coxis es el extremo terminal de la columna vertebral y un resto de nuestra cola embrionaria. El cuerpo del ilion se fusiona con el isquion y el pubis, uniéndose todos en el acetábulo, que es la cavidad para la articulación con la cabeza del fémur. Algo muy importante es que el ala del ilion va a ser considerada como la zona más débil de este hueso. El cuerpo del isquion se fusiona con los otros dos huesos, la rama se fusiona con el pubis y el cuerpo del pubis se fusiona con los otros dos huesos y la rama se fusiona con el isquion. Aquí tenemos una vista lateral donde podemos observar la espina ilíaca posterior superior, la espina ilíaca posterior inferior y la escotadura ciática mayor. También se puede observar el acetábulo, la rama del isquion y la espina ilíaca anterior superior. El número 1 va a representar al isquion, el número 2 al ilion y el número 3 al pubis. Bueno, ahora situamos el eje vertebral en la porción lumbar, la cara anterior del sacro que constituye la pared posterior de la pelvis ósea, las paredes laterales formadas por los huesos coxales del que señalamos las porciones ilíacas. Ubicamos la rama iliopubiana y el pubis que cierra por delante la pelvis. Situamos el estrecho superior de la pelvis que hemos de ubicar por arriba del plano formado por las líneas inominadas. En la profundidad, el estrecho inferior de la pelvis por debajo del plano binominado. Situamos la pelvis en la vista lateral izquierda, por arriba el eje vertebral siguiendo la cresta ilíaca. El borde superior del hueso coxal, observamos la cara posterior de la columna sacrocoxígea, la fosa ilíaca externa, la espina ilíaca anterosuperior y en el centro la cavidad cotiloidea destinada a la cabeza femoral, por delante la sínfisis pubiana. Los tres huesos de la pelvis se fusionan en un solo hueso al final de la adolescencia. Además, existen diferencias de género en la estructura de la pelvis que representan adaptaciones para el parto. Por ejemplo, la pelvis femenina tiene las crestas ilíacas más anchas y un arco del pubis más amplio que la pelvis masculina. Finalmente, la pelvis se articula con el sacro a nivel de la articulación sacroilíaca, que está reforzada por fuertes ligamentos que proporcionan estabilidad y soporte. Las articulaciones y los ligamentos de la cintura pélvica se van a resumir en lo siguiente. En esta imagen podemos observar a detalle todas las articulaciones que corresponden a la cintura pélvica. Primero tenemos el disco intervertebral 4 que se encuentra entre L5 y sacro. Este va a permitir pequeños movimientos. El ligamento iliolumbar de apófisis transversa de L5 a cresta ilíaca puede estar afectado en fracturas por abulsión. De acuerdo a la articulación sacroilíaca, que es sinovial plana, el ligamento sacroilíaco va de sacro a ilion, va a permitir pequeños movimientos que constan de ligamentos posterior, que es fuerte, anterior. Este va a proporcionar la estabilidad rotacional e interóseo, que va a ser el más fuerte. La articulación sacrocoxígea o sínfisis es de acuerdo al ligamento sacrocoxígeo y su inserción va a estar dada entre el coxis y el sacro. Este va a permitir algún movimiento que consta de ligamentos anteriores, posterior y laterales. Contiene un disco intervertebral entre S5 y CO1. La sínfisis del pubis. El ligamento púbico
Entre su inserción va a estar entre los dos huesos del pubis y permite ciertos movimientos del disco fibrocartilaginoso. Los ligamentos accesorios que van a ser el ligamento sacrotuberoso y sacroespinoso. El sacrotuberoso se va a insertar de las espinas ilíacas posteriores y sacro a tuberosidad isquiática y va a proporcionar estabilidad vertical. El ligamento sacroespinoso va a estar dada la inserción de la espina ciática a sacro y coxis. Este va a separar las escotaduras ciáticas en los agujeros ciáticos mayor y menor. La tuberosidad isquiática es posterior-inferior al acetábulo y se asocia sobre todo con los músculos isquiotibiales de la porción posterior del muslo. Está dividida en las áreas superior e inferior por una línea transversal. El área superior de la tuberosidad isquiática se orienta en sentido vertical y se subdivide en dos partes por una línea oblicua que desciende de medial a lateral a través de la superficie. La porción más medial del área superior es para la inserción del origen combinado del músculo semitendinoso y la cabeza larga del músculo bíceps femoral. La parte lateral es para la inserción del músculo semimembranoso. El área inferior de la tuberosidad isquiática se orienta en sentido horizontal y una cresta ósea la divide en las regiones medial y lateral. La región lateral proporciona la inserción para parte del músculo aductor mayor. La parte medial se dirige en sentido inferior y está cubierta por tejido conjuntivo y por una bolsa serosa. En sedestación, esta parte medial soporta el peso del cuerpo. El ligamento sacrotuberoso se inserta en una cresta afilada situada en el borde medial de la tuberosidad isquiática. La rama isquiopúbica y pubis. Las superficies externas de la rama isquiopúbica anterior a la tuberosidad isquiática y al cuerpo del pubis son el lugar de inserción de los músculos del compartimento medial del muslo. Estos músculos son el aductor largo, el aductor corto, el aductor mayor, el pectíneo y el grácil. El acetábulo, que tiene forma de copa para poder articularse con la cabeza del fémur, se sitúa en la superficie lateral del hueso coxal, en la región donde se fusionan el luneum, el pubis y el isquion. El borde del acetábulo está indicado a nivel inferior por una escotadura definida, que es la escotadura acetabular. La parte no articular es rugosa y forma una depresión circular poco excavada, que es la fosa acetabular. En las partes central e inferior del suelo del acetábulo, la escotadura acetabular se continúa con la fosa acetabular. La superficie articular es ancha y rodea los bordes anterior y superior y posterior de la fosa acetabular. La superficie articular lisa, con forma de media luna, la cara semilunar, es más ancha a nivel superior, por donde la mayor parte del peso del cuerpo se transmite a través de la pelvis hacia el fémur. La cara semilunar es incompleta a nivel inferior en la escotadura acetabular. La fosa acetabular es la zona de inserción del ligamento de la cabeza del fémur, mientras que los vasos sanguíneos y los nervios pasan a través de la escotadura acetabular. En esta imagen se puede observar la escotadura acetabular, la tuberosidad isquiática, el agujero obturador, la rama inferior del pubis, la cresta obturatriz, el tubérculo del pubis, así como la rama superior del pubis y la escotadura acetabular. Bueno, una patología común que tenemos con esta estructura son las fracturas pélvicas. Los huesos coxales, el sacro y las articulaciones asociadas forman unos anillos óseos que rodean la cavidad pélvica. Cuando se fractura la pelvis, debe sospecharse una lesión de partes blandas y de órganos viscerales. En los pacientes con múltiples lesiones y signos de traumatismo torácico, abdominal y de extremidad inferior, se debe descartar también un traumatismo pélvico. Las fracturas pélvicas pueden asociarse con una pérdida de sangre apreciable y a menudo es necesaria una transfusión sanguínea. Además, esta hemorragia tiende a formar un hematoma pélvico significativo que puede comprimir nervios.
hacer presión sobre órganos e inhibir la función visceral pélvica. Existen muchas formas de clasificar las fracturas pélvicas, lo que permite al cirujano determinar el tratamiento adecuado y el pronóstico del paciente. Las fracturas pélvicas suelen ser de 4 tipos. Las lesiones de tipo 1 se producen sin una ruptura del anillo pélvico óseo, por ejemplo, una fractura de la cresta ilíaca. Estos tipos de lesiones no suelen representar un traumatismo significativo, aunque en el caso de una fractura de la cresta ilíaca puede ser necesario evaluar la pérdida de sangre. Las lesiones de tipo 2 aparecen en forma de una sola rotura del anillo pélvico óseo. Un ejemplo de esto sería una fractura sencilla con diástasis, que esto es una separación de la sínfisis del pubis. Estas lesiones son de naturaleza relativamente benigna, pero puede ser adecuado para evaluar la pérdida de sangre. Las lesiones del tipo 3 representan una doble rotura del anillo pélvico óseo. Estas incluyen las fracturas bilaterales de las ramas del pubis, que pueden lesionar la uretra. Las lesiones del tipo 4 se producen en el acetábulo o en torno a él. Otros tipos de lesión son las fracturas de las ramas del pubis y la ruptura de la unión sacroiliaca con o sin luxación. Esto puede provocar un traumatismo pélvico visceral y hemorragias significativos. Otras lesiones pélvicas son las fracturas por sobrecarga y las fracturas por insuficiencia, como se ven en los deportistas y sobre todo en los ancianos con osteoporosis respectivamente.